Buenas tardes, vamos a seguir nuestro estudio, capítulo 13, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, nos quedamos casi a la mitad del capítulo. El capítulo es tan importante que todo este tema se lleva todo el capítulo, así que no es muy largo el capítulo. El tema más importante es sobre el amor. Nos quedamos, si no estoy mal, versículo 5, no hace nada indebido. Bueno, esto es parte de la lista, el listado de características que tiene el amor o hacia qué se orienta el amor. Y conforme a estas características es que nosotros debemos juzgar nuestra forma de ser y al mundo también deberíamos juzgarlo, entender que el pecado no es tomado por amor y eso lo podemos ver claramente. Cuando dice versículo 6 no se goza de la injusticia, entonces seguir en la injusticia y pensar que el amor existe ahí, pues definitivamente no es amor. Entendemos en base a esto que cosas como una pareja gay, una pareja lesbiana, pues definitivamente no es amor. Genuinamente no es amor y bíblicamente no es amor, pues no se gozan de la injusticia. Más bien el apóstol simplemente les llama que es lascivia. Se encendieron varón contra varón o con varón y mujer con mujer y dejaron el uso natural, menciona el apóstol Pablo, ya eso lo hemos visto en el capítulo 1 de Romanos. Así que todo eso no es amor al final, pero aquí es en donde vamos a juzgar el amor. Algo muy importante con respecto al amor de Dios es que a través de esto entendemos por qué el Señor no podía perdonar, que es una gran pregunta, una gran interrogante o un gran juicio que la gente, pues obviamente que no conoce a Dios, emite contra Él. ¿Cómo es posible que Dios que ama tanto y que Dios es todo amor y que Dios ama a todas las personas, pues entonces va a meter, así dicen, meter al infierno o echar al infierno a tales o a cuales? Es que lo que pasa es que el amor no es injusticia. El hecho de que Dios ame no quiere decir que se olvide Él de su justicia, de su bondad, de su benignidad. No quiere decir que Él ha suspendido todas las demás cosas simplemente para que el Señor o la señora no estén llorando en sufrimiento en el infierno. Y el amor es en base y se alimenta también de toda la justicia y de toda la benignidad de Dios. El listado empieza en el versículo 4, eso ya lo hemos visto. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No busca estar encima de los demás, eso es lo que quiere decir. No busca ser el centro de atención, no busca ser lo más importante. Consideremos Dios es así. Dios, aunque puso toda su gloria en la creación, aún así Él no está gritando a los cuatro vientos que Él es Dios, sino simplemente existe y da todo su amor y da toda su gracia. Él es la fuente del amor, de Él ha nacido y nos ha permitido precisamente este gran elemento, si le podemos llamar así, arma, capacidad, como sea, como queramos llamarle, que es el amor. No hace nada indebido, muy importante. Entonces, cuando el ser humano hace cosas indebidas, definitivamente no es amor. Y cuando dice, pero es que es por amor, definitivamente eso no es amor. Consideremos entonces que el ser humano ha perdido su capacidad de amar o de entender el amor y de actuar de esa forma. ¿Esto gracias a qué? Gracias al pecado, gracias al engaño del mundo, gracias al engaño del diablo y diferentes cosas. Muchos de los creyentes, pues que ya cuando entramos a la iglesia, cuando entramos a los caminos del Señor, tenemos que ir reparando todos esos daños que hemos recibido, ir reparando todo ese mal concepto que hemos recibido por parte del mundo. Muchas veces la mala crianza, una situación difícil en el hogar, un padre, una madre que son golpeadores, pues entonces ellos interpretan que eso es amor. Eso no es amor. El amor no hace nada indebido, lo dice aquí claramente, todo lo sufre, es benigno en todo sentido. Entonces, a veces interpretamos el amor debido a nuestra situación de crianza, a la situación del mundo, a lo que nos hicieron, a lo que nos dijeron, pero eso no es amor. El problema es de que el demonio, ya lo había mencionado la semana pasada, el diablo lo que quiere es que nosotros malentendamos el amor y actuemos en forma egoísta, en forma de celos, en forma rencillosa y que interpretemos genuinamente que eso es amor, cuando eso no es amor en ninguna forma. No hace nada indebido, no busca lo suyo, muy importante. El amor busca lo de los demás,
cuando tenemos amor, buscamos lo de los demás, el beneficio y el bien de los demás, no el bien propio. Prueba de esto es obviamente la paternidad, la maternidad. Estas son las grandes pruebas de todo esto. La madre pues ya no ve por sí misma, sino que ve por sus hijos. El padre ya no ve por sí mismo, sino que ve por sus hijos. Y lo único que quiere es que estén bien. Eso es todo. Es lo único que quiere. Entonces, prueba de esto y señales de estos nos ha dado Dios a través de la paternidad, a través de la maternidad. Por supuesto, todo esto también ha ido arruinándose, descomponiéndose, malinterpretándose, de acuerdo con el paso de los años y de acuerdo con el crecimiento de la maldad. Si crece la maldad, algo muy interesante, si crece la maldad, ¿qué es lo que se descompone primero, tal vez? O de las cosas más importantes que se descomponen, el amor. Entonces el ser humano interpreta el amor a través de los celos, a través del egoísmo. Eres de mi propiedad, me perteneces, tienes que hacer lo que yo digo. Cuando vemos la interpretación del apóstol con respecto al amor, no tiene nada que ver con el egoísmo, con los celos, ni con un sentido de propiedad o superioridad de la persona que dice que ama o que supuestamente ama. Eso no es así. El amor es libre, el amor es bueno, el amor es pleno, pero no se goza de la injusticia. Muy interesante que los seres humanos ahora malinterpretan el amor como el amor gay, el amor lésbico, el amor a los árboles, el amor a lo que sea, y piensan que eso es amor. Y por supuesto, malinterpretan a Dios diciendo que como Dios es amor, entonces Dios nos recibe a todos. Ya saben que incluso, o no sé si lo han oído, si no, está bastante común como el señor aquel, el líder de la iglesia religiosa, ya saben, está recibiendo a los gays, ya los está recibiendo adentro de la congregación, ya los está recibiendo adentro de los seminarios católicos. No sé si ya lo habían visto, pero ya dijo que es incorrecto o no es de cristianos el no recibir a los gays adentro de los seminarios. Entonces, así se van dando todas las cosas. Y de hecho, si no estoy mal, creo que sus palabras son algo así como, Dios no hace excepción de nadie. Dios no rechaza a ninguna persona y de hecho dice todos tienen lugar en esta iglesia. Por supuesto, en esa su iglesia, por supuesto que tienen lugar. Hasta los violadores de niños, por supuesto, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. La malinterpretación del amor, ese es el asunto aquí. El malentender el amor. ¿Cómo es el amor? ¿De qué se trata el amor? No hace nada indebido, ya lo vimos, versículo 5. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Muy interesante todo esto. ¿Hay rencor? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin del rencor? El fin del rencor es la destrucción de nuestro amor o de nuestra capacidad de amar. De nuestra capacidad de amar, digo, porque interpretamos de que sí estamos amando, pero en realidad no. Lo que hay es rencor, lo que hay es envidia, lo que hay es egoísmo, lo que nos recordamos es de los celos y de diferentes cosas. El rencor es muy importante, destruir todo eso. Ahora entramos, versículo 6. No se goza de la injusticia. Y es a eso, más se goza de la verdad. Es a eso a lo que me refería, entender el amor de Dios. ¿De qué se trata el amor de Dios? Es cierto que Dios es amor, lo escribe el apóstol Juan, lo deja bastante claro, Dios es amor. Entonces, ¿de qué se trata? Y la gente entonces entiende, bueno, como Dios me ama tanto, Dios me ama de tal manera de que yo puedo seguir haciendo lo malo. Incluso muchos creyentes piensan eso. Si es que son creyentes, esto queda en cada quien. Puedo seguir haciendo lo malo, ¿por qué? Porque Dios me ama. Puedo seguir siendo injusto, ¿por qué? Porque Dios me ama. No se goza de la injusticia. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que buscar la justicia, porque es ahí donde está el gozo de Dios, es ahí donde Dios tendrá su gozo por nosotros y para nosotros. Pero si decimos que amamos a Dios y no estamos buscando la justicia, ¿de verdad amamos a Dios? ¿De verdad lo estamos buscando? ¿De verdad lo deseamos? Esas personas que dicen, Dios no hace acepción de personas, claro, por supuesto, ahí está escrito, no hace acepción de personas. Así que si soy gay, si soy lesbiana, pues entonces el Señor me va a recibir porque Dios no hace acepción de personas. Esa es una mala interpretación. Dios no recibe la injusticia, ni se goza en la injusticia. Es cierto que tiene amor, es cierto que quisiera salvarlos, pero no les ama de esa manera en su rebelión, porque Él no puede gozarse de esa injusticia y no puede llevarlos a su presencia con esa injusticia. Y es muy interesante entender esto, que Dios no puede llevarnos a su presencia con la injusticia que tenemos. Es por eso que esta injusticia tiene que quedarse en esta tierra y tiene que ser destruida en esta tierra.
para que el efecto de la sangre del Señor, del sacrificio del Señor Jesucristo, entonces cobre su efecto cuando venga la resurrección, entonces nos levantaremos en gloria. Es decir, ya no tendremos esta injusticia, esta maldad, esta mortalidad. Ya no tendremos todas estas cosas. Más se goza de la verdad. ¿Nos gozamos en la verdad? Nos gozamos en una genuina forma de amar a Dios. Consideren esto, que muchas personas pues piensan que aman a Dios cuando no le buscan, cuando no le obedecen, cuando hacen injusticia. Vean la malinterpretación, el mal entender de lo que significa el amor. Pero dicen, sí, yo amo a Dios. Y casi cualquier persona, excepto los ateos, diría yo, van a decir que aman a Dios, pero no quieren saber lo que Él dice, no les importa estar con Él, no le buscan. ¿Cuál es el gran problema del Evangelio? El gran problema del Evangelio es que el Evangelio se trata de estar cerca de Dios. El problema del Evangelio no es el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó. El problema del Evangelio no es pagar la salvación porque la salvación es gratuita, es un don, es una dádiva. Lo único que tienen las personas que hacer es ir a Dios, ir al Señor a través de Cristo, que es el único intermediario entre Dios y los hombres. Tiene que ir a Dios. ¿Qué pasa? El ser humano no quiere eso. De eso habla el Señor Jesucristo. Esta es la condenación, capítulo 3 de Juan. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No se trataba de que es que los hombres no se podían salvar. Si el Señor sabía ya bien que no se podían salvar, capítulo 3 de Juan, perdón, de Romanos nos habla claramente sobre eso. Todos los hombres son somos pecadores y ninguno nos podemos salvar. Pero ¿qué pasa? Es por eso que Dios muestra su justicia a través de Cristo y su sacrificio. Quita completamente el pecado, quita el estorbo del pecado y entonces nos dice libremente, pueden venir a mí simplemente si tienen fe. Pero ¿qué pasa? La gente no quiere tener fe. No es que no puedan, es que no quieren, porque no quieren venir a Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A qué me refiero? Me refiero a que la gente no ama a Dios y no quieren amar a Dios, no quieren tener una relación con Dios. Y por eso prefieren tener o malinterpretar su relación un poco Frankenstein o algo así, y a través de las buenas obras, a través de hacer algunos cuantos rezos y ritos y situaciones, y consideran que eso es relación con Dios. ¿Qué pasa cuando se les presenta el Evangelio? El Evangelio gratuito, libre y lleno de amor de Dios. ¿Qué pasa? Lo rechazan. ¿Por qué? Porque a quien están rechazando genuinamente es a Dios. Lo dice el Señor Jesucristo claramente, que le rechaza a usted, me rechaza a mí, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Lo dice claramente. Ese es el gran problema. Se trata de rechazar a Dios. Muy interesante. La gente piensa que ama, pero en realidad no ama. La gente piensa que busca, pero en realidad no le buscan. Simplemente quieren tener una excusa. Y quieren poder señalar a Dios de injusto. ¿Por qué? Porque ellos eran buenas personas, hicieron buenas cosas, pero sabemos cuál es la gran injusticia que cometen las personas que se condenan. La gran injusticia que cometen las personas es que odian y rechazan a Dios. Porque Dios abre sus brazos a esas personas para que vengan para que se reconcilien, como dice el apóstol Pablo, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el problema. Pero la gente no quiere regresar a Dios, entrar en una relación con Dios y simplemente no les importan las consecuencias. Podríamos decir, prefieren irse al infierno antes que tener una relación con Dios. Es terrible el pensamiento, pero cuando llega el asunto de la verdad, esa es la verdad que está en sus corazones. No quieren tener una relación con Dios. Es la malinterpretación del amor, el malentender del amor. Y de hecho el plan del Evangelio es tan importante que es el amor de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permitió todas estas cosas? Porque su amor es perfecto, su amor es completo, su amor no se goza de la injusticia, su amor no hace nada indebido. Si Él simplemente dijera, bueno, todos se van al cielo. Eso es indebido. Si hace otro planeta para llevarse a todos los pecadores, ahí quédense ustedes, vaya que no quieren estar conmigo. Eso es indebido. Eso es incorrecto.
Su amor es un perfecto amor y el amor juega o está en armonía con la justicia, con la pureza, con la santidad, con la benevolencia, con la bondad y con, por supuesto, la falta de rencor, de maldad, de odio y de todo lo demás. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque estamos viendo el amor de Dios y que deberíamos también empezar a interpretarlo con nosotros. O empezar a aplicarlo, obviamente en una medida mucho menor, pero en una medida, en cierta medida, sobre nosotros. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo lo malo, si yo estoy pecando, estoy dejando de estar en armonía con el amor. Llega hasta ahí mi pecado, llega hasta ahí mi injusticia. No es simplemente pecar, estoy dejando de actuar, estoy dejando de tener esa armonía con el amor directamente hacia Dios y en general, con el amor que está en mi vida. ¿Qué estoy dañando entonces? Mi amor. Depende de ciertas cosas que haga, ciertos vicios, ciertas costumbres. Puede ser que esté ya entonces apartándome del amor, del camino del amor. Consideren que también es un camino, eso lo vimos al principio. He aquí, yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Se recuerdan? Fue el último versículo, el capítulo 12, versículo 31. Mas yo os muestro un camino más excelente. Es el camino del amor. Empezar a actuar sobre ese camino. ¿Qué cosas entonces yo estoy haciendo o yo estoy permitiendo en mi vida que, perdón, estén en no sintonía, en no coherencia con el amor, principalmente hacia Dios? Y por supuesto, también el amor hacia los hermanos, pues es el otro tipo de amor indispensable, importante. Recuerden que es un mandamiento, que nos amemos unos a los otros, es el mandamiento que el Señor nos dejó. Y no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y muy interesante el listado que viene ahora, versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Genuinamente, la situación del amor es lo que ha permitido un gran derramamiento de sangre al final. Pero consideremos aquellos que murieron defendiendo la palabra de Dios, pues fue un desperdicio para ellos. Hubo mucha gente que murió defendiendo el comunismo, mucha gente murió defendiendo el fascismo, mucha gente murió defendiendo el socialismo o lo que sea. Todo eso funcionó, todo eso sirve, todo eso vale la pena. Cuando vemos en la historia, no vamos a ver casos, llevaría mucho tiempo, pero en realidad no sirve, genuinamente no sirve. Pero el amor, dice aquí el apóstol Pablo, nos hace entender que es el sentido más importante, indispensable y por lo cual sí vale la pena morir. Porque si pensamos en Pablo que murió por Cristo, ¿será que valió la pena que muriera por él? Si pensamos en Isaías que fue aserrado, fue partido con una sierra, ¿vale la pena? ¿Valió la pena que sufriera por él? Y así podemos pensar en todos. Capítulo 11 de Hebreos también podemos ver a muchos que sufrieron todo lo que padecieron, todo lo que vivieron, todo el espanto, todas las situaciones y por supuesto tenemos toda la historia de la iglesia, las torturas espantosas que padecieron. ¿Será que valió la pena? Ahora, ¿por qué hicieron todo eso? ¿Qué les dio el poder de sufrir todas esas cosas? ¿Qué les dio la capacidad de padecer todos esos sufrimientos? Dice el apóstol Pablo, el amor. Todo lo sufre, todo lo sufre. A veces, ¿será que nos encontramos ya desfalleciendo, ya cansados, ya no aguanto? Miremos cómo está el amor. O miremos qué es lo que estamos amando. Más o menos esto lo exploramos la semana pasada. Cuando las personas pierden el amor o sienten que pierden el amor, pues entonces simplemente consideran que sus vidas se han terminado. El amor es el gran motor. El amor es este dínamo que está dentro de nosotros y nos hace mantenernos y ser constantes. Si lo perdemos, es como que perdemos el sentido de nuestra vida. Muy importante todo esto. Todo lo sufre y todo lo cree. Lo vimos la semana pasada. En Gálatas el apóstol Pablo menciona la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. El amor es parte integral de la fe. Es parte valiosa de la fe. Consideren lo que vimos hace un momento. Al pensar de que, ¿será que en serio estoy amando a Dios? Si yo estoy haciendo lo malo conscientemente,
Si estoy buscando lo malo, ¿en serio será que mi amor es verdadero amor hacia Dios? Porque el verdadero amor no se goza de la injusticia. Mi amor tendría que llamarme a la atención y por supuesto el Espíritu Santo, Dios tendría que llamarme a mi conciencia de que estoy haciendo esto malo, que esto es incorrecto, que esto no está bien. ¿Cómo puedo hacer lo malo y decir que amo a Dios? Que es más o menos también lo que mencionan los apóstoles al hablar del amor entre hermanos. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios, que no veo, pero no amo a mi hermano, a quien sí veo? Si decimos que amamos a Dios, a quien no vemos, pues entonces también tenemos que amar a nuestros hermanos con toda justificación, pues a ellos sí los vemos. Entonces, se dan cuenta que hay diferentes partes en el amor, que hay principios en el amor, que el amor no es simplemente un sentimiento y ahí también parte la malinterpretación del amor que nos da el mundo. Para el mundo, el amor es aquello que vemos o que escuchamos tanto en el día en el 14 de febrero. No quiero decir San Valentín, porque obviamente es una cuestión religiosa, ¿no? Y pagana, pero es el día del cariño, ¿no? Y del amor. Y pensamos que es algo bonito, y pensamos que es algo alegre, y pensamos que es algo dichoso. Y sí lo es, por supuesto. Hay cosas bellas y todo lo demás. Pero cuando empiezan los problemas, ¿qué pasa? Adiós. Cuando empiezan las dificultades, ya no aguanto, ya no soporto esto. Todo lo sufre, todo lo cree. Ahora, la cuestión de la fe es muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios nos dice y Dios nos dice y Dios nos dice. Y aquí es en donde viene a jugar el asunto de si de verdad amo a Dios o no mucho. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios la única evidencia para que nosotros confiemos, para que nosotros creamos en todo lo que Dios nos dice y todo lo que Dios nos promete para la eternidad, la única evidencia es su palabra. Dios lo ha prometido. Dios así lo ha decidido. Y entonces es el punto nuestro donde de verdad amamos a Dios. Y amamos a Dios hasta el punto de creer absolutamente todo lo que Él nos dice. E incluso hasta sufrir la muerte por amor a Él y por amor a sus promesas y por amor a su plan y por amor a su propósito y por el amor que Él tiene a todos los creyentes, a todos los escogidos, como mencionaba el apóstol Pablo. Son pruebas del amor. Probar la fe también tiene que ver con probar el amor. Podría decirse entonces, ¿por qué Dios prueba mi fe? Porque quiere fortalecerla, porque quiere saber si es verdadera fe. ¿Por qué Dios prueba mi fe? Tal vez más importante que todo, porque quiere probar mi amor. Y porque quiere estimularme al amor, pues las pruebas que Él da también son un estímulo. A veces cuando caemos es más bien para que aprendamos, no para que nos quedemos ahí. Ese nunca es el propósito de Dios, sino para que aprendamos, para que crezcamos, para que cambiemos, para que veamos. Y Él está señalándonos, este es el problema. Este es el problema. Cuando Job trató de buscar en su vida cuáles eran los errores o cuál era el pecado que había tenido, al final de tanta plata que hay, al final de tanta cosa con sus amigos, es su siervo quien le dice, yo te oí que tú dijiste que yo no tengo pecado. Tu pecado es la soberbia. Claro, sabemos que había una prueba, sabemos que había un desafío. Y es esta la razón por la cual le sucedió a Job lo que le sucedió. Pero estaba esa línea, ese pequeño matiz de soberbia. Yo soy justo. No, no, no. No hay nadie justo delante de Dios. No hay nadie que pueda justificarse delante de Dios. Aunque nosotros actuemos y vivamos, de todas maneras, Él es el justo y Él es el que justifica. Me gusta mucho esa frase del apóstol Pablo. Es Él quien nos justifica, no somos nosotros. Si hay algo bueno en mí, es gracias a Él. Si hay algo bueno que yo hago, es gracias a Él. No soy yo, es Él. Porque Él es el justo y Él es el que me ha justificado. Y es gracias a todos sus favores y sobre todo gracias a su amor que yo puedo hacer y que puedo dar y que puedo bendecir a otros. El amor tiene un lazo fundamental con respecto a la fe. Aquella persona que no ama es una persona que no tiene fe. Consideren aquellas personas, los ateos, más específicamente, consideren qué pasa con los ateos. Los ateos no logran negar a Dios, ellos simplemente, como dicen,
como Dios no dejó firmado en el cielo, hey, yo soy Dios, o no dejó firmado en la tierra su firma o alguna cosa así, hey, yo soy Dios, por eso dicen Dios no existe. Toda la gloria de Dios está en el cielo, está en la tierra, está en nosotros, está en sus hijos, está en el mar, está en cualquier lado. Ahí está la gloria de Dios. ¿Qué pasa con los ateos? Lo que pasa con los ateos es que niegan a Dios. Ellos no es que estén buscando evidencia de Dios. Ellos están negando a Dios. ¿Y por qué niegan a Dios? Porque odian a Dios. Entonces, odio, falta de fe. Es lo que quería señalar ahora. Odio, falta de fe. Fe significa amor. Amor a Dios. Y de verdad creer en Dios, de verdad creer en lo que Él dice, de verdad creer en su palabra, significa que le amamos de verdad, que es lo que se debe entender con respecto a los religiosos, no decírselos directamente, pues uno lo que busca es evangelizar a las personas que no conocen a Dios, pero aquellos que no conocen a Dios y buscan a través de una religión encontrarse, obviamente nunca le van a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios ya habló y ellos no le creen a Dios. De hecho, dice el apóstol Juan, hacen a Dios mentiroso. ¿Por qué? Por su falta de fe. Porque Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo, la salvación es un regalo, la salvación es gratuita y a causa de esto no necesitan hacer nada más que simplemente confiar. Y no sé si han visto los religiosos, hay muchos videos al respecto, hasta se burlan de nosotros porque nosotros solo decimos creo en Cristo y ya estuvo, ya me salvé. Pero es que Dios no busca obras en nosotros, sino que confiemos en Él y que le creamos a Él. Y si le creemos a Él es gracias a que Él iluminó a Cristo en nuestros corazones. Este es un concepto que lo vamos a ver en Segunda de Corintios, muy interesante. Segunda de Corintios se vuelve más doctrinal el apóstol y tiene doctrinas muy valiosas. Él iluminó en nosotros, así que no importa que yo haga, no importa qué tan bueno sea, si soy bueno es porque Él está en mí y Él está haciendo cosas buenas, si yo se lo permito de acuerdo con mi bien o mi mal, de acuerdo con mi voluntad. Pero mi salvación depende solamente de su gracia, de su amor, de su llamado. Él me llamó hacia esa salvación gratuitamente. ¿Y qué pasa? Yo le creo. ¿Qué pasa con los religiosos? ¿Qué pasa con los sectarios? ¿Qué pasa con las personas que buscan cualquier otra cosa que no sea Cristo? Lo que pasa con esas personas es que no aman a Dios, no le creen a Dios, no confían en Dios. Es una forma de entender todo esto, una forma más amplia para reconocer todas estas cosas. El amor todo lo cree. Lo que pasa con esas personas es que no tienen amor a Dios, no quieren regresar a Él. Eso es lo importante de esto. No quieren regresar a Él y tienen su voluntad libre. No quieren regresar a Dios, bueno, entonces está bien, no regrese. Todo lo espera, todo lo espera. ¿Cuál es el verdadero amor? El amor es aquel que todo lo espera. Muy importante esto con respecto a la fe. Los cristianos que solamente son cristianos por un año, esos no son cristianos, no son creyentes, no tienen fe. Nunca creyeron y nunca tuvieron esperanza. Bueno, creyeron por un momento y bueno, entramos a la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo nos lo habla claramente. Puede ser las persecuciones, los problemas, pueden ser que el mundo nos agobie y entonces pierden la fe, ¿no? De acuerdo con los conceptos que cada quien tenga, si se pierde, si no se pierde, cada quien decide. Con respecto a la fe, estoy hablando con respecto a la fe, porque aquí dice todo lo espera. Así que si yo tengo verdadero amor hacia Dios, entonces aunque me llame en 100 años o en 200 años o en 300 años, a su presencia lo voy a seguir esperando. ¿Por qué? Porque el amor todo lo espera, todo lo espera. Y está muy interesante, ¿no? Todo lo soporta, todo lo soporta. Muy interesante esto. Em, sin ánimo de ofender, ¿no? Y sin ánimo de señalar ninguna cosa, pues el asunto es que el amor nunca deja de ser. Esto es muy importante. El amor nunca deja de ser cuando es un verdadero amor. Entonces, soporta todo. Soporta el mal, soporta los errores, soporta las dificultades, soporta las complicaciones. Eso es cuando va creciendo nuestro amor.
cuando va haciéndose más fuerte, cuando va haciéndose más capaz. Y en el caso de los creyentes, el amor hacia el Señor, como lo vimos antes, todo lo sufre. Y hablando de los mártires, estos hombres y mujeres, siervos de Dios, muchos de ellos eran niños y niñas, por cierto, que también los masacraron de forma espantosa, sufrieron torturas, sufrieron aberraciones, sufrieron el fuego, ser quemados vivos, sufrieron cosas espantosas y todo por amor a Cristo. Muy importante esto, especialmente para los días futuros. Pues definitivamente la iglesia, si por todos los siglos de su vida fue perseguida en gran manera y de forma espantosa, pues al final de su vida o en estos años, tenemos que esperar que tarde o temprano venga ese sufrimiento y venga esa persecución. ¿Qué pasa? Todo lo soporta. La gran arma es el amor. La gran arma es el amor. Así que no nos aferremos a Cristo solamente por salvación, lo cual es bueno y lo cual es correcto. Pero ¿será que es amor? ¿Será que es ese camino perfecto? De hecho, de eso habla el apóstol Pablo. Recuerden que el capítulo 12 venía hablando el apóstol Pablo sobre dones y ministerios. Y son cosas maravillosas, sí, y son cosas gloriosas, y son cosas dichosas, por supuesto. Pero ¿será que es amor? Incluso el apóstol hace esa comparación, los primeros versículos, lo vimos la semana pasada. Si puedo hacer milagros, si puedo hablar lenguas, si puedo hablar lenguas angelicales incluso, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve, porque el camino perfecto es el camino del amor. ¿Por qué? Porque todo lo soporta, porque todo lo sufre, todo lo espera. No va a ser un camino de un año, no va a ser un camino mientras sea popular, no va a ser un camino de mientras tenga dinero. Yo voy a soportar el no tener dinero, voy a soportar el que me saquen. La persona que tradujo esta Biblia, la que nosotros utilizamos, y por supuesto después se hicieron revisiones y ya se hizo todo más exacto, pero la persona, Casiodoro de Reina, tuvo que salir de su tierra, de su país, tuvo que sacar a su familia. Y de ahí el resto de su vida vivir haciendo ciertas tutorías o algo así para poder ganar un poco de dinero y poder darle de comer y darle cierta vida a su familia. Ese fue el resto de su vida, porque lo sacaron de España. España sigue siendo todavía demasiado católica hasta el punto que toleran a la violación de niños sin ningún problema, pero bueno, es otra cosa. Muy católica, exageradamente católica. Casiodoro de Reina tuvo que salir huyendo. Fue en aquellos tiempos del 1600 por ahí, todo ese tiempo. Entonces, Eh, ¿por qué hizo todo eso? ¿Por qué soportó todo eso? Era un traductor, un gran hombre letrado. ¿Por qué hizo todo eso? Por amor. Es que el amor se demuestra. El amor no solo se siente y no solo se dice, el amor se demuestra y el amor se vive. Es el camino por el cual nosotros debemos vivir. Muy importante. Todo lo soporta. Muy importante. Ese es el sentido que se debe tener al entrar al matrimonio. Ese es el sentido que se debe tener al entrar a la maternidad o a la paternidad. Todo lo voy a soportar. Todo lo voy a sufrir. Todo lo voy a esperar. Es lo que se debe hacer. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Vea, muy interesante, es precisamente de lo que hablo. El diablo lo que quiere es destruir nuestra capacidad de amar, corromper nuestra capacidad de amar, trastornar nuestra capacidad de amar. Y cada uno de nosotros debemos considerar, ¿será que soy así? ¿Será que este es el camino? ¿Será que yo ya llegué hasta ese punto de amor? El amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla de que es lo perfecto. Entramos al versículo 8 y solamente comenté, el amor nunca deja de ser. Ahora, lo que pasa es, a partir de esto, el apóstol nos entrega em, una vislumbre, por así decirlo. Siendo el amor tan perfecto y siendo el amor el objeto principal que Dios quiere de nosotros, que quiere estimular. ¿Para qué? Para que venzamos al mundo, para que triunfemos sobre esta vida, para obviamente tener esta relación perfecta con Él y la relación perfecta entre nosotros como iglesia. El amor es el sentido de todo esto. Es tan elemental, tan claro, tan básico y que el creyente debe entenderlo así. Ahora, el amor se extiende y se proyecta hacia la eternidad. Es muy importante. Por eso digo, el apóstol ahora nos entrega una vislumbre hacia la eternidad que viene en estos versículos.
de ahora. El amor nunca deja de ser. Y entonces el apóstol considera como proyectarse hacia la eternidad y nos muestra un poco del cielo. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Por qué habla de las profecías y de las lenguas? Porque lo viene mencionando en el capítulo 12. En el capítulo 12 nos habla sobre los dones y sobre las profecías y esto que trajo el Espíritu Santo vino desde el día Pentecostés y es algo maravilloso, por supuesto. Pero estas cosas no son para siempre. Estas son señales. Estas son vislumbres nada más. Esto es testimonio, lo vamos a ver capítulo 14. Esto es testimonio para los inconversos, pero también es testimonio para los creyentes, sea la profecía o sea las lenguas. Eso lo vamos a ver en el capítulo 14. Pero esto se va a acabar. Esto es para ahora, esto es para este tiempo donde el Espíritu Santo está. Por eso es que lo menciona así. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Por cierto, esto de y cesarán las lenguas es algo que utilizan muchos, para considerar ahora ya no funcionan las lenguas. Las lenguas espirituales o las lenguas en el Espíritu ya no se dan. Muchos usan este pasaje para decir que es así. Lo de la lengua lo vamos a ver capítulo 14. La ciencia se acabará, obviamente. La ciencia se va a acabar. O el conocimiento. El conocimiento se va a completar. El conocimiento llegará a ser perfecto. El conocimiento Dios lo dará al final y nos dará el conocimiento para poder servir en su reino, para servir en su gloria. Estas cosas van a suceder. Ahora, ¿qué pasa? Que el amor nunca dejará de ser. El amor es el elemento vital que permanecerá por toda la eternidad. Sí, de verdad es amor, por supuesto. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte. Ahora conocemos en parte. Consideren nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es cierto que venimos a Cristo, tenemos la salvación, pero nos hace falta un largo trecho. ¿Un largo trecho para qué? Por ejemplo, para tener el conocimiento de Cristo. Por ejemplo, para tener la fe de Cristo, la mente de Cristo, que tenemos ya la mente de Cristo, por supuesto, pero actuamos conforme a los pensamientos de Cristo, nos hace falta bastante y es por eso, a eso se refiere el apóstol Pablo en parte. Ahora tenemos estas cosas que son valiosas, eternas, los dones, la inspiración, la unción del Espíritu Santo, todo esto es algo maravilloso, pero todavía no ha venido lo perfecto. ¿Por qué? Por nosotros, por nuestra causa. Nuestra mente todavía no logra captar todo. Nuestros pensamientos no logran captar todo, entender todo y expresar todo lo que Dios quiere de nosotros. Prueba de esto es el amor, lo que veníamos hablando. Que todavía no podemos amar como Dios ama o como Dios quiere que le amemos, eso es muy importante. Esa es una expresión que hace muchos años la escuché y la vivo repitiendo y la vivo repitiendo. Todavía Dios busca que le amemos como Él quiere que le amemos. ¿Será que amamos a Dios como Él quiere que le amemos? Amamos a Dios, pero todavía como Él quiere que le amemos. Y entonces prueba de esto son estos elementos que nos da, estas características tan importantes que nos da aquí el apóstol Pablo. Entonces, ¿esto por qué es? Porque está en parte. Esto está, es cierto que vino el Evangelio, es cierto que es la luz del mundo, es cierto que es algo maravilloso, pero todavía no se ha expresado en su forma más perfecta. Esto va a venir cuando venga la resurrección, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando estemos en una relación integral perfecta, completa, comunión, verlo y todo lo demás a Él. Hasta ahí vendrá lo perfecto. Por eso digo, el apóstol entonces empieza a abrir las puertas hacia la eternidad y es precisamente el amor lo que se proyecta hacia ahí. La ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, o sea, aún la profecía es solo en parte. Esa es la razón por la cual los apóstoles sufrieron e incluso murieron, bueno, ya al poco tiempo de su muerte, entonces ya sabían de que definitivamente tenían que partir con el Señor, pero gran parte de su vida ellos vivieron luchando, esforzándose, pensando que verían al Señor Jesús venir en su gloria. ¿Ya? No es que el Espíritu Santo los mantuvo en error. Simplemente es esto, en parte. Se da el conocimiento en parte. Se da la revelación en parte. Se da la profecía en parte. Y de hecho esto se viene dando y se viene dando en cada creyente. Cada creyente necesita ir recibiendo lo que también la Biblia menciona, la leche espiritual. Lo vimos también en esta carta, la leche espiritual.
Los creyentes al principio lo que necesitan es la leche espiritual, después ya vienen las viandas, o sea, la comida sólida, la comida de un adulto, la comida de una persona que ya ha crecido, ya ha madurado. A eso se refiere en parte. Y ahora estamos viendo nosotros en parte. Tenemos una relación, sí, pero todavía es en parte. Tenemos una comunión con Dios y perfecta, somos hijos, hijas y todo lo demás, sí, pero todavía no se ha revelado como lo que verdaderamente como lo que verdaderamente es. Versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora conocemos esto, pero entonces vamos a conocer perfectamente. Ahora vemos esto, pero entonces vamos a ver perfectamente. Es en base a estos pensamientos que se da el conocimiento de que, bueno, ahora no tomamos muy en cuenta el camino del Señor. Es decir, hay cosas nos pareciera más importantes. Hay cosas que nos parecen vitales. Es cierto que hay cosas que no podemos decir que no. Es cierto que hay cosas a las cuales todos deben atender. Es cierto, pero eh, en honor a la verdad, la mayoría del tiempo es que no queremos servir a Dios, porque cualquier cosa viene. Ahora, ¿qué pasa? Que en parte vemos eso. Ahora vemos en parte. No podemos ver a cuántas personas podemos salvar. Si nosotros nos esforzáramos más en la oración, en la lectura bíblica, en el conocimiento de la palabra, en el hablarle a esta persona que tengo enfrente, a aquella persona que es mi vecina, a aquella persona o lo que sea, ¿cuántas personas se convertirían? ¿Y cuántas personas se convertirían a través de esa persona? ¿Y cuántas personas se convertirían a través de todas las otras personas que esta persona convirtió? Es un efecto multiplicador. Y lo que nosotros hacemos es un efecto multiplicador, que nosotros como que no le ponemos atención. Está bien, que el diablo también nos molesta, nos irrita, nos estorba. Está bien, pero es parte del esfuerzo del creyente. Ahora, ¿por qué esto? Porque vemos en parte. Pero cuando lleguemos ante el Señor, entonces ya no va a ser en parte que vamos a ver las cosas. Es entonces donde vamos a ver, mira, todo esto te había ofrecido. Mira, todo esto podías haber hecho. Mira, todo esto podrías haber alcanzado. Es entonces donde se menciona o menciona nuestro Señor Jesucristo el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir el crujir de dientes? Remordimiento. Y el remordimiento es hubiera hecho, si me hubiera esforzado, si hubiera alcanzado más. Ahora no lo vemos, pero entonces sí lo vamos a ver. Es por eso tan importante esforzarse ahora, lo mejor que podamos. Obviamente no somos perfectos, pero el Señor nos trata, nos lleva, nos socorre, está a nuestro lado. Y simplemente lo que tenemos que hacer es obedecerle, obedecer lo que Él dice. Y ya estuvo, y se acabó, obedecer, y ya. Pero ¿por qué, Señor? No, es que no se trata de por qué, si estamos viendo en parte, estamos viendo en parte. Imagínense que viéramos todo claramente, que supiéramos en qué día exactamente y en qué momento nos vamos a morir. ¿En qué momento exactamente nos pasará algún accidente, alguna enfermedad, alguna cosa? ¿Cómo viviríamos? Es por eso tan importante esto de en parte. Esas son nada más ciertos ejemplos para entender qué quiere decir esto de en parte o por qué es esto tan importante en parte y por qué el Señor no nos permite ciertos conocimientos. Es lo mismo con el Apocalipsis, el final de los tiempos, la venida del Señor, etcétera, etcétera. El Señor mejor solo lo deja en parte. ¿Para qué? Para que sigamos, para que nos esforcemos, para que tengamos siempre el ánimo constante de seguir predicando. Eso es lo que Él quiere y punto. Ya todo lo demás le toca a Él. Pero cuando venga lo perfecto, cuando estemos con el Señor, cuando estemos en gloria, las cosas en parte ya no serán. Veremos claramente, vamos a ver claramente todas las cosas. Todo lo que es en parte se acabará. ¿Cómo será entonces mi vida? ¿Estaré satisfecho? ¿Este es el fruto que te he dado? ¿Cómo será mi vida? ¿No? Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Esta parte me interesa mucho, a mí me gusta mucho y pienso, medito mucho sobre esto, pero Em, ¿será que esa será nuestra visión, nuestra forma de entender ya cuando entremos en la eternidad? Es decir, ahora lo que estamos viviendo es una niñez.
Y entonces cuando entremos a la eternidad, ya podremos dejar esta mente de niño que tenemos ahora, estas capacidades de niño que tenemos ahora, y entonces entraremos a esa adultez espiritual, eterna, gloriosa y dichosa. ¿Eso hará cambios en nuestra mente? Yo pienso que sí. En nuestra forma de pensar, nuestra concepción de las cosas, etcétera, etcétera. El apóstol utiliza este ejemplo muy interesante y a mí me gusta entenderlo de esa manera. Entender que ahora lo que estamos viviendo es una niñez espiritual. Por lo tanto, ¿qué pasa con el niño? Lo único que tiene que hacer es obedecer. El niño no sabe por qué tiene que abrir sus libros, por qué tiene que abrir sus cuadernos y estar haciendo planas y estar haciendo ciertas funciones y ciertas cosas. Y cuando digo no sabe, me refiero a no sabe cuál será su trabajo, no sabe cuál será su destino, no sabe cuál será su familia. No lo sabe y no lo va a saber hasta que venga ese tiempo. Y entonces es lo mismo con nosotros acá. ¿Por qué pretendemos saber y queremos obligadamente saber qué es lo que vamos a hacer en la eternidad? Si lo que deberíamos preocuparnos es lo que debo hacer aquí. Aún así, aquí lo único que el Señor nos está pidiendo es como a niños, hey, solo tienen que hacer lo que yo digo. Eso es todo. Y sí, soy imperfecto, sí, está bien, pero sigue. Pero no puedo, no tengo mucho tiempo, pero usa el tiempo que te queda, hazlo. Yo te voy a dar tiempo. Yo voy a tocar tu corazón. Yo voy a transformar tu mente. Yo voy a hacer todos estos cambios. Lo único que tenemos que hacer es obedecer como ese tiempo de niñez. ¿Y qué cambio vamos a tener cuando ya lleguemos a la eternidad? Cuando lleguemos a la eternidad, como mencionaba, nos vamos a dar cuenta lo que teníamos, lo que se nos ofrecía, lo que el Señor nos ofrecía en la eternidad. Y en el caso de muchas personas que están sufriendo, en el caso de muchas personas, especialmente aquellos que entregaron todo por el Señor, entonces allá se van a dar cuenta, valió la pena. Por esto sufrí, por esto dejé, por esto me mataron, por esto. Valió la pena. Consideremos entonces los grandes ejemplos que aparecen en Apocalipsis y en otros pasajes, perdón, acerca de los galardones que se dan. Aquellos que hacen justicia resplandecerán como el resplandor del firmamento a perpetua eternidad. ¿No se recuerdan de esos pasajes de Daniel? Eso es lo que nos espera. No lo vamos a ver perfectamente, solamente lo que nos espera. El punto es qué está haciendo hoy y en qué forma está demostrando y viviendo y caminando por ese camino del amor. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas, dejé lo que era de niño. Es decir, todas estas cosas van a quedar atrás, todas estas cosas van a quedar aparte. Y es muy chistoso también cuando a veces se le da o se le ofrece una vislumbre a algunos creyentes, ¿no? Y acerca de la eternidad y dicen cosas como que qué aburrido, como que qué esto, como que esta vida, en serio es tan importante, esta vida en serio es tan dichosa, esta vida en serio es tan valiosa, que puedo caracterizar o puedo decir que la eternidad de estar con Dios es algo aburrido, ¿no? Pero sí son, en realidad es el pensamiento de niños. El pensamiento de un niño, pues es así. Ahora, cuando ya estamos ante el Señor, pues nos vamos a dar cuenta de todo lo que ganamos, por qué fue, de qué se trató. Muy interesante esto porque capítulo 15 el apóstol empieza a hablar acerca de la resurrección y no solamente sobre la resurrección y sobre la muerte. Muy importante esto, ¿por qué no considera la muerte como un cambio ya de madurez? Yo era niño, ahora ya he crecido. ¿Y cuál es el parteaguas de ese cambio, de esa transformación? La muerte, mi muerte, la muerte del creyente. Entonces, el creyente está acá en un estado de niñez, por así decirlo, para aprender, para conocer, para aprender a amar a Dios, para crecer en el amor. Y por supuesto, entonces, cuando venga el tiempo de la muerte, entonces ya viene ese cambio, viene esa madurez, viene esa transformación a tocar a su vida, a definir su vida ya para definir completamente su eternidad. Claro, dependiendo de lo que haya hecho acá. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 8 de Romanos, que somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Estamos viviendo una niñez.
Así que no nos quedemos ahí, sigamos adelante y vamos a crecer, vamos a crecer. Y eso es lo importante del creyente que vaya creciendo en amor. El creyente no se trata de estar oyendo simplemente pláticas, de estar asistiendo a la iglesia, de hacer de tanto en tanto una oración. Estamos viviendo una madurez y somos inmaduros, sí, por supuesto, somos inmaduros. Ese es el primer paso. Entender que somos inmaduros y que debemos madurar, madurar en nuestro amor, amor hacia Dios, amor hacia los hermanos, amor hacia la iglesia, amor hacia la obra, amor hacia la eternidad, amor hacia nosotros. Muy importante. También el amor tiene que ver con nosotros, hacia nosotros. Versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Qué quiere decir aquí en esta tierra? ¿Qué pasa con un espejo? Que lo vemos todo volteado, ¿no? Lo vemos eh, lo que es derecho es izquierdo, lo que es izquierdo es derecho, lo vemos así. Y todavía lo vemos oscuramente. No vemos correctamente, no vemos completamente todo el panorama, no vemos por qué son las razones, no vemos cuál es el por qué. Era lo que buscaba Job. Job buscaba, pero ¿y por qué? ¿Por qué me pasó todo esto? ¿Por qué vino todo esto a mi vida? Y lo que tenemos que entender es que en ese momento que él decía todas estas cosas, él no sabía que había un desafío, podemos llamarle así, una prueba una lucha, si quieren le pueden llamar, una lucha en la eternidad, una lucha delante del mismo trono de Dios, Dios confiando en su siervo Job. Has visto a mi siervo Job y cómo lo desafía el diablo, si le quitas esto, si le quitas esto, si le quitas esto, entonces, ¿ves? Te va a maldecir, te lo garantizo, te va a maldecir. Pero eso él no lo sabía. Ahora, igual nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos lo que piensa Dios y no lo va a decir. Solamente tenemos ejemplos. Y tenemos ejemplos precisamente porque lo que Dios busca es esto, versículo 7. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Cuando tenemos verdadero amor hacia Dios, o sea, yo puedo ofrendar a Dios, puedo asistir a la iglesia para buscar a Dios, puedo adorar a Dios, puedo cantarle mil veces, pero cuando viene la enfermedad, ahí verdaderamente se muestra si amo a Dios. Cuando vienen los problemas, cuando viene la pobreza, cuando viene la escasez, es la misma historia que en el matrimonio, si quieren un ejemplo sencillo. ¿En dónde se muestra de verdad el matrimonio? El matrimonio se muestra de verdad cuando hay luchas. Ahí se muestra el amor. Y es ahí donde se va fortaleciendo también el amor. Es la misma historia con Dios. Cuando fortalecemos nuestros lazos con Dios, cuando se hace más fuerte ese amor hacia Dios, cuando nos damos cuenta que Él es el único que se quedó a nuestro lado. Y que en ese sufrimiento, que en esa soledad y en ese ya paso hacia la muerte, Él es el único que está ahí con nosotros constantemente. Y entonces el corazón se entrega a Él. Por eso es que lo permite. Por eso es que permite esto, por eso es que deja aquello. Y diferentes razones. Vemos la situación de Job, era simplemente un ejemplo. Puede ser que haya sucedido lo mismo en otros momentos. Hay quienes dicen eso de Job solo pasó con Job, pero no lo sabemos. Y no sabemos las razones de Dios y no sabemos las luchas a las que nos quiere enfrentar el diablo y no sabemos los permisos que recibe el diablo, porque eso, por un lado, cualquier batalla, cualquier ataque o acechanza que haga el diablo contra nosotros, tiene que ser bajo el permiso de Dios, porque Dios tiene propósitos que no son los propósitos del diablo, obviamente, que debe ser eso más que claro. No es por hacer un desafío con el diablo, tiene que dejar algo sentado, eso es lo que hace Dios. Hay un propósito, hay un fin. Ahora vemos por espejo y ese es el asunto. Vamos a seguir viendo por espejo, vamos a seguir viendo oscuramente. No vamos a encontrar a un super profeta, no vamos a encontrar a un super iluminado, a un super vidente que nos enseñe todo. Tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo todavía nos va a mantener en este espejo. Podríamos decir, no quiero usar la palabra oscuramente porque se puede malentender, sino en esa penumbra, en ese no ver claramente. A no ser que el Espíritu Santo decida, en tal momento nos dice algo, nos muestra algo, nos enseña algo a través de la palabra, a través de mensajes, a través de estudios, a través de nuestra comunión personal. Así habla el Espíritu Santo, pero si no, no.
De todas maneras, lo que nos corresponde a nosotros es seguir teniendo fe, confianza, pero sobre todas las cosas, seguir amando al Señor. Y en esos problemas, en esos tiempos de problema, en esa situación difícil, es cuando más se prueba el amor, cuando más crece el amor, cuando más se fortalece el amor. Y llegamos a esto, al amor eterno, al amor que no muere, al amor que nunca se acaba. Ese es el propósito. Tendría que pasar lo mismo con los hijos hacia los padres. Más o menos pasa lo mismo con los padres hacia los hijos. Tendría que pasar lo mismo entre pareja y tendría que pasar lo mismo como hermanos en Cristo que somos en la iglesia. Tendría que pasar lo mismo. Pero la lucha es difícil y es por eso que el Señor permite pruebas. Por eso no podemos decir, bueno, tengo esta enfermedad porque soy pecador o soy pecadora. Entonces, a ver, ¿cuál es el pecado? No es esa la única razón. Y no conocemos los propósitos de Dios. ¿Por qué viene este mal? ¿Por qué viene aquello? Y el Espíritu Santo no necesariamente nos lo va a revelar. ¿Qué nos va a revelar el Espíritu Santo? Lo que necesitamos, lo que Él quiere para guiarnos y llevarnos a cierto determinado lugar. Y obviamente, ¿a qué nos está llevando? A la misma presencia de Dios, a ese amor perfecto y amor que nunca muere, a creer por sobre todas las cosas y si es necesario, sufrir y sufrirlo todo. Más entonces veremos cara a cara. Entonces, ¿a qué se refiere más entonces? Más entonces es cuando ya lleguemos a la presencia de Dios, cuando estemos en la gloria. Consideren el gran cambio de vista, el gran cambio de pensamiento. Esto es muy importante. Como pensamos ahora, no vamos a pensar cuando estemos allá con Él. Como pensamos hoy, no es como vamos a pensar cuando estemos con Él. Ahora vemos por espejo, ahora vemos oscuramente, ahora sí. Todavía se nos encamina debido a la situación del mundo o lo que sea, como quieran llamarle, pero cuando lleguemos allá, cuando estemos con Él, entonces veremos, dice, cara a cara. ¿A quién? A Dios. Veremos todas las cosas claramente, ninguna cosa con velo, ninguna cosa por espejo, ninguna cosa en penumbra. Ahora conozco en parte, dice el apóstol. Consideran al apóstol Pablo que tenía tanta revelación, tanta manifestación del Espíritu Santo, pero él dice mismo, yo ahora conozco solo en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. Esta es una parte bien complicada. ¿A qué se refiere eso el apóstol Pablo? ¿Será que se refiere a la predestinación? ¿Será que se refiere a cómo Dios le hizo? ¿Cómo Dios le formó en Cristo Jesús desde la eternidad? ¿Será a eso a lo que se refiere? Son cosas muy difíciles. ¿Y por qué digo son cosas muy difíciles? Porque estamos en penumbra. Esto es prueba de esto. Vemos ahora solamente en parte. Recordemos que la predestinación sucedió desde antes y fuimos elegidos en Cristo y fuimos creados en Cristo para buenas obras. Desde antes ya estaba la predestinación, muy probablemente es, o lo más exacto es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. Hay quienes consideran que antes vivíamos, pero mejor no entrar a esas cosas. No tenemos evidencia al respecto, pero sí tenemos evidencia con respecto a la predestinación, que fuimos elegidos en Cristo Jesús. Eso lo vemos primer capítulo de Efesios. Lo vemos en Cristo Jesús. Y es para eso a lo cual nos llevó. De hecho, el primer capítulo de Efesios es muy interesante porque dice que fuimos lavados por la sangre de Cristo y nos lavó para presentarnos delante de sí mismo, santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Él nos lavó, Él nos justificó, Él nos limpió para presentarnos delante de Él, santos y sin mancha. Y eso tiene que ver con este cambio, con este cambio de niños a adultos, este madurez que se dará ya al salir de esta tierra y poder llegar ante su presencia. Entonces nos vamos a dar cuenta. Más exactamente. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Ahora, la fe va a permanecer. Lo que pasa con la fe y lo que pasa con la esperanza es que se va a cumplir. Entonces la fe ya no hará falta. Vamos a estar delante de la presencia de Dios. Ya no vamos a esperar algo. Ya vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y es por eso que el amor es mayor. Estos tres dice, pero el mayor es el amor. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. Y si amamos a Dios aquí, en la eternidad no vamos a dejar de amar a Dios. Vamos a seguir amándole.
Y entonces tenemos que entender que ese es el elemento vital también que quiere Dios de nosotros, que está buscando, que está extrayendo Dios de nosotros, que está provocando que se manifieste, que vivamos, que sea nuestro escudo, que sea nuestro motor, nuestra gasolina, nuestro propósito, nuestro sentido, el amor hacia Él, principalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a durar por toda la eternidad. ¿Qué era lo que no tenía Satanás? Tenía egoísmo, tenía belleza, tenía soberbia, tenía muchísimo poder, pero lo que no tenía era amor hacia Dios. Ni una pizca de amor había en él. ¿Qué pasa con todos esos ángeles que siguieron al demonio? Amor hacia sí mismos, la egolatría, la adoración a sí mismos. Por su poder, por su belleza, sí, pero ¿cómo pueden comparar su propia belleza con la belleza de Dios? Su poder, su inteligencia con el poder y la inteligencia de Dios. Pero lo que pasa es que no le amaron. Ese es el argumento vital. Y considero a estos seres grandes y fuertes que surgieron, ¿no? Y que cayeron, porque muy probablemente esa es la razón por la cual el Señor nos está probando tanto, nos está esforzando tanto y está entresacando entre todos estos seres humanos y a veces nos parece un plan muy extraño. ¿Por qué el Señor tolera tanto? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué el Señor resiste tanto? Pero es que está en medio de todo este mal, que es el mundo, ahí está sacando a sus escogidos. Y lo extraño de todo esto, y esto tiene que ver con la multiforme sabiduría de Dios, lo extraño de todo esto es que en medio de este mal, en medio de esta injusticia, en medio de esta miseria, en serio Dios está sacando sus tesoros. Y está formando sus tesoros, los que le aman por sobre todas las cosas y los que le van a amar por toda la eternidad. Es la multiforme sabiduría de Dios. No es un mundo perfecto, no es un mundo maravilloso, es un mundo pequeño y es un mundo lleno de maldad, pero es por esto y gracias a esto que Dios está entresacando quienes de verdad le aman con todo el corazón y quien no.